Exministros y exsubsecretarios de los dos gobiernos de Sebastián Piñera defendieron el legado del exmandatario en este primer aniversario de su fallecimiento. Desde el oficialismo señalaron que el estallido social y las violaciones a los derechos humanos mancharon la gestión del ex jefe de Estado, mientras que continúa la polémica por el proyecto que busca instalar una estatua de Piñera a un costado de la Moneda. Marcela Rojas tiene todos los detalles, está en contacto con nosotros. Hola Marcela, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, estábamos escuchando los despachos de nuestros compañeros y ustedes también lo mencionaban. Hoy se cumple un año desde la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo mientras estaba de vacaciones en el lago Ranco. Suceso que ocurrió el 6 de febrero de 2024 a las 14:57 horas, según el informe preliminar a 12 meses que elaboró la Dirección General de Aeronáutica Civil y que señala que el helicóptero que pilotaba Sebastián Piñera capotó luego de problemas con el encendido del motor por una llovizna que se registró en el lugar. El exmandatario estaba acompañado de 3 familiares que lograron salir con vida mientras que él se hundió con la máquina. El documento señala que a consecuencia del suceso el piloto al mando resultó fallecido producto de una asfixia por inmersión y los 3 pasajeros ilesos. En cuanto a la aeronave, esta resultó hundida a 28 metros de profundidad y con diversos daños estructurales. Tras las diversas pericias se logró determinar que la aeronave se regía con lo establecido en la norma aeronáutica, además de que el operador cumplía con el mantenimiento obligatorio anual. También señala que la aeronave contaba con 2 equipos de comunicaciones que cumplían con lo establecido en la norma operacional, además de los elementos de seguridad. Sobre el informe médico y patológico, se destacó que el resultado fue de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre y un informe toxicológico negativo, descartando algún tipo de estado de ebriedad al momento de manejar el helicóptero por parte del exmandatario. La investigación la lleva a la Fiscalía Regional de Los Ríos y hasta ahora no hay indicios de un cierre de esta causa, ni siquiera por el informe que ya ha publicado la DGAC. Sebastián Piñera fue presidente de la República por primera vez en el periodo de 2010 a 2014, donde debió enfrentar varios hitos y desastres naturales. Recordemos que él recibió el gobierno a pocas semanas del terremoto de 2010 y debió asumir la reconstrucción de la zona centro-sur, que fue afectada también por un tsunami. En agosto del mismo año debió enfrentar uno de los accidentes mineros más grandes del mundo, que culminó con el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, destacando el mensaje que fue enviado desde la mina, que decía: estamos bien en el refugio de los 33, con el que viajó y exhibió por distintas partes del mundo. En 2011 debió afrontar las protestas estudiantiles tanto de los secundarios como de los universitarios, una de las más grandes a nivel histórico en el país. Volvió a la moneda en 2018 y en 2019 comenzó uno de los años más difíciles para la política y para él también. Debió enfrentar la crisis migratoria de los venezolanos, en específico de los venezolanos por la crisis que estaba viviendo en Venezuela. Su gobierno fue y sigue siendo cuestionado por los polémicos dichos de sus ministros. En ese instante, la ministra vocera de ese tiempo, Cecilia Pérez, decía: seguiremos dejando entrar venezolanos hasta que el país lo resista. Y dicho es que finalmente después le causaron bastante controversia. En octubre siguieron esas declaraciones desafortunadas de su gabinete junto con el alza del pasaje y del transporte y otros factores que terminaron con el estallido social. Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el 17 de octubre, desde el 2019 hasta el 18 de marzo de 2020, son 3.233 querellas en favor de 3.828 víctimas. 2.852 de ellas son hombres y 973 de ellas son mujeres. Se presentaron acciones por 227 personas que sufrieron traumas oculares. El 20% de las víctimas mujeres denunció algún tipo de hecho de violencia sexual. 2.252 fueron por apremios ilegítimos, 582 por tortura, 223 a violencia innecesaria y 159 a otro tipo de vulneración, todo esto en el contexto del estallido social. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, fue su frase que quedó en la historia. El 15 de noviembre del mismo año de 2019 se firmó un acuerdo por la paz, que significó el inicio del proceso de una nueva carta fundamental que todos ya sabemos cómo terminó. En marzo de 2020 vino la pandemia, las cuarentenas y las prohibiciones. Chile destacó a nivel mundial con la vacunación contra el COVID-19 gracias a los esfuerzos estatales del mismo gobierno de Sebastián Piñera. Y es precisamente la pandemia y el manejo por parte del gobierno el que es considerado el mayor legado del segundo gobierno que quedará en la historia ya para los chilenos y también en el legado de Sebastián Piñera. Así lo menciona el ministro de Salud de la época, Enrique País.
Bueno, yo creo que va a ser un legado de todas maneras. La última encuesta CADEM pone al manejo de la pandemia como el segundo gran hito que la población chilena reconoce como un buen manejo por parte del presidente. Así que yo creo que sí va a ser recordado y va a seguir siendo recordado. Esos datos a los que se refiere el doctor París son los que se publicaron esta semana en la encuesta Plaza Pública de CADEM, que señalan que a un año de la muerte del expresidente Piñera tiene un 69% de aprobación, subió 18 puntos, y tiene una imagen que un 69% de la población tiene una imagen positiva de él, que es el registro más alto desde 1994. Los principales hitos por los que es recordado son el rescate a los 33 mineros que ya conversábamos y la gestión de la pandemia, que un 45% lo recordará por esa gestión. En relación a este aniversario, el 53% cree que debe levantarse una estatua del expresidente en la Plaza de la Constitución, mientras que el 44% cree que no. El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, sostuvo que otra de sus marcas era el método Piñera, que diferenciaba de otros gobiernos la manera de gestionar el Estado. Pero además un segundo legado para el presidente es el método Piñera, algo que hoy día, mirando hacia atrás y mirando la gestión del actual gobierno, se hace más valioso aún. Había un método de trabajo, de dedicarse con todo su esfuerzo y con toda su voluntad al servicio público. Sin embargo, y como ya lo conversábamos durante esta semana, este legado que refuerza el círculo político cercano al presidente no es respaldado con transversalidad por toda la esfera política. Y es que la gran mancha de la trayectoria del expresidente Piñera es específicamente el estallido social y las múltiples víctimas de violaciones a los derechos humanos que hubo durante este periodo. Ya mencionábamos las cifras, más de 3.000 querellas por algún tipo de vulneración, más de 30 víctimas fatales y causas judiciales que aún están pendientes. Para el diputado socialista Jaime Naranjo, significan una mancha en la trayectoria política de Piñera que es difícil de olvidar. Indudablemente el expresidente Piñera lamentablemente está marcado por un hecho no menor, que fueron las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social. Si bien es cierto pueden haber logros económicos, sociales, lamentablemente su legado queda de alguna otra manera manchado. En las conversaciones que tuvimos con las autoridades de su gobierno, mencionaban este acuerdo por la paz del que ya estuvimos hablando como otro de los legados democráticos del expresidente Sebastián Piñera, algo que tampoco hace sentido para quien fuera uno de los firmantes, Fuad Chahín, exdiputado en 2019. No, yo creo que sería ir demasiado lejos que el acuerdo del 15 de noviembre fue parte del legado de Piñera. Yo diría que eso se hizo gracias justamente a que el gobierno prescindió de ese acuerdo. Yo creo que si el gobierno hubiese actuado de manera más directa, probablemente ese acuerdo jamás hubiese podido alcanzar. ¿Legado o no legado? Este es un debate que hemos estado hablando, conversando toda esta semana y también tiene que ver con este proyecto que busca instalar una estatua de la figura del expresidente Piñera fuera de la Plaza de la Constitución. El estallido social forma parte importante de la reticencia del oficialismo a este monumento y el gobierno, en tanto, ha señalado en múltiples ocasiones que el tiempo es el que tiene que decidir y hay que esperar la maduración en el colectivo social para poder estimar algún tipo de legado de Sebastián Piñera. Los presidentes de las colectividades oficialistas respaldaron esta idea a inicios de semana, señalaban que un año es muy poco tiempo y para evaluar un legado político y acusaban que las causas no solo del estallido social, sino que todas las asociadas al caso Audio y a distintos tipos de corrupción de personas ligadas al expresidente son meritorias para no realizar este tipo de monumento. Lawrence Goldborn, ministro de Minería en el primer mandato del presidente Piñera, quien también tuvo que hacer frente al rescate de los 33 mineros, señaló que es mezquino no considerar una estatua en reconocimiento de sus dos gobiernos democráticamente electos. Creo que es mezquino y realmente muy pequeño que algunos estén cuestionando esa posibilidad. Los expresidentes de Chile están en las estatuas que están frente al Palacio de la Moneda y el presidente Sebastián Piñera merece estar en esa plaza de la Constitución con un gusto que lo recuerden. En tanto, quien fuera su vocera de gobierno en el segundo mandato, Carla Rubilar, sostuvo que el mandatario tiene un monumento en el corazón de todos los chilenos que lo recuerdan y que aprueban su gestión.
Más allá de que por supuesto creemos que es de justicia que exista un monumento afuera del Palacio de la Moneda, lo cierto es que ese monumento ya está en el corazón de los chilenos y varios de esos hitos de los gobiernos se recuerdan con mucho cariño y admiración. Por lo tanto, más allá de que esperamos que esté ese monumento a la brevedad, ese monumento ya está a fuego en el corazón de los chilenos. Hoy entonces, en un ratito más, desde las 10 de la mañana, se van a estar desarrollando estas misas organizadas por Chile Vamos en recordatorio del expresidente Sebastián Piñera. Van a partir en la Catedral de Concepción a las 10 de la mañana, la Catedral de Puerto Montt, Talca y Valparaíso al mediodía y el resto del país desde las 19 horas. Acá en Santiago, ustedes ya lo estaban comentando, a las 7:30 se realizará una misa en la Iglesia de los Ángeles Custodios en Providencia y desde la municipalidad su alcalde Jaime Belolio señaló que estará disponible una exposición de fotos de las trayectorias políticas del expresidente Piñera en sus 2 mandatos en el Palacio de Gobierno, que ya por supuesto estuvo iniciado durante la tarde de ayer, así que está disponible para las personas que quieran ir a verla durante esta jornada. Estaremos atentos a lo que suceda durante esta jornada. La gran discusión que hay en la derecha, ¿cuál es? Si hay piñerismo o no, si hay legado o no, si hay una idea de lo que tendría que ser la derecha de acuerdo a las ideas de Sebastián Piñera o los conceptos de Sebastián Piñera o no. Y esto yo creo que es muy pronto para resolverlo ahora. Esto se tiene que ver en el tiempo, porque a veces la intención de que haya legado envejece rápido, pero si es que tiene fuerza y tiene profundidad, puede permanecer en el tiempo, pero eso lo dirá el tiempo y no es el momento, yo diría, para determinar hay piñerismo. Y solo un punto, hay otro sector de la derecha que claramente lo conversábamos el otro día también, tiene la intención de mantener algunas cosas y renovar otras para lo que es la campaña presidencial de Evelyn Matei. ¿Qué mantenemos del piñerismo y qué reformamos para que no sea lo único que podemos ofrecer? Y uno de los puntos que escuchábamos, de hecho, en tu reporte, Marcela, tiene que ver con la gestión. El sello de gestión, esa garantía, bueno, lo que se ha dicho de las chaquetas rojas, que fue también muy simbólico del funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, marca un punto que es con el cual se buscaría levantar también la candidatura de Evelyn Matei pensando en lo que se viene. Eso sí, ¿qué se cambiará? ¿Qué no se buscará poner sobre la mesa? Habrá que ver. Marcela, estamos atentos a lo que suceda. Sí, Marcela, te escuchamos. Antes de terminar, quería comentarles que yo ayer cuando estuve conversando con las ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, les preguntaba qué es lo que se extraña del presidente a un año de su fallecimiento. Todos coincidían en la capacidad de diálogo del presidente que no se encuentra en la esfera política ahora, que por más que tengan un candidato ya proclamado en Chile Vamos al menos, no consigue la capacidad de dialogar, la capacidad política de reunir y de convocar que tenía el expresidente Sebastián Piñera. Eso también me dijeron que era parte de sus legados y que va a ser difícil volver a verlo en un tiempo corto al menos, porque hay mucha polarización que el presidente lograba un poco unificar en la derecha, cosa que ahora no está siendo posible y lo estamos viendo también un poco con lo que está pasando en las elecciones presidenciales, en las primarias, que tiene a la derecha bien dividida y en el oficialismo tampoco hay una carta bien definida. Eso, lo que me señalaban es que el presidente Sebastián Piñera lograba hacer, unificar las ideas de derecha para hacerlas todas un poco más de centro, un poco más bajarlas hacia la población chilena y lograr un convencimiento de la población para que pudieran haberlo elegido democráticamente 2 veces. Muchas gracias. Buen día. Chao, Marcela.